En términos generales, a las bacterias que originan problemas a nivel de la calidad oral. Sí, sería muy fácil entrar a eso, pero sin embargo considero primordial el hecho de adentrarnos como introducción, una larga introducción a qué es lo que constituye el sistema de la cavidad oral. ¿De acuerdo? Sumamente importante porque hemos podido certificar que muy poca gente está al tanto de aquello. Hasta hace unos 20 o algo más años atrás, la bacteriología clínica comprendía además el estudio de lo que se llamaba la bacteriología o microbiología odontológica. Pero a partir de esa época aproximadamente, y cabalmente, por lo que vamos a ir viendo gradualmente, se aprecia el hecho de que merece nomás, amerita nomás la odontología de la cavidad oral ser independiente a la bacteriología clínica. ¿Listo? Si bien la causa es la misma, el pro del paciente, pero tenemos esa visión. Entonces, considero particularmente muy necesario saber cuáles son los constituyentes de la biota normal en la cavidad oral, que mencionar el hecho de que el punto donde van a centrar todos los problemas, van a iniciar, es la pieza dental, ¿de acuerdo? El punto de inicio para cualquier situación. Y entonces, por eso vamos a reforzar indicando que tenemos nomás a lo mejor obligación moral de saber qué es o cuáles son los constituyentes de la biota. Entonces, en relación a la biota, he mencionado antes que de manera normal existe lo que se denomina la placa dental, placa bucodental. ¿Listo? Entonces, esta placa se forma a partir de los 20 minutos que hemos tenido ingesta alimenticia. Se va formando, es una cubierta cristalina que pasa desapercibida, a lo mejor inoperante, pero que está constituida por alrededor de más o menos 700 especies, lo que constituye lo que se denomina la biopelícula buena, sana, cualquiera de esos dos nombres. ¿Listo? De estas 700 especies, como gran cosa, el 10% va a significar una biopelícula o constituyente de una película que puede considerarse mala o patogénica. ¿Listo? Pero conforme las actuaciones del individuo, del hospedero, sean hábitos alimenticios, hábitos higiénicos, pueden ser exodoncias o cirugías, esta biopelícula sana, buena, se torna en mala, en patogénica, ¿de acuerdo? Especialmente por la situación de la higiene de la cavidad oral. Entonces, acá tenemos una lista de los agentes que constituyen biota normal, que se caracterizan por no tener como aceptores el oxígeno. Las de mayor importancia en esta pequeña tabla, los que están entonces enunciados de color rojo. Los otros también revisten importancia, pero los de mayor incidencia son los que tenemos con color rojo. ¿Ya? Facultativos, o sea que necesitan o no necesitan el oxígeno para tenerlo como aceptor final. El de mayor importancia entre estos. Aerobios, que tienen ustedes, ya son conocidos para ustedes estos nombres, y un tipo de treponema, el treponema dentícola. Misceláneos, o sea, mezcla, aquí tenemos de todo, ¿no? Moros y cristianos, todos revisten importancia clínica en su momento.
asociados morfológicamente. Estos dos últimos son anaerobios estrictos, por si acaso. Ya van a ser, si ustedes quieren, los estafilococos anaerobios y los últimos, los streptococos anaerobios estrictos. Ahora, hay un grupo muy particular dentro de lo que corresponde a la familia de los streptococos, que es el grupo mutans. ¿Listo? Va a tener bastante repercusión patogénica en la parte de la cavidad oral, donde este streptococo mutans como agrupación, ¿sí?, tiene estas variantes, son especies. ¿Listo? Todas aquellas corresponden entonces al grupo mutans. Otro grupo, el Milleri, el 3, con el anginosus, el de mayor importancia clínica. Los salivarios tienen dos especies, salivarios propiamente dicho, el de mayor importancia clínica. Grupo de streptococos orales. Sanguis, y más importante, y en este otro sector, mitis y orales. Incidir nuevamente que los que están con letra negra no es que no revistan importancia, tienen menor incidencia, ¿ya? Bien. Entonces, el hospedador va a ser el que dice, el que sufre las consecuencias y asimismo es el responsable de la diseminación de las enfermedades que se producen en la cavidad oral. Vamos a comenzar con la caries, las pulpitis, las implantitis y las periodontitis, ¿sí?, las de mayor importancia. Entonces, fíjense, en el anterior tenemos acá, viste una caries, pero muy pocas personas creen que la caries pueden albergar en su seno interno una miscelánea de microorganismos. Muy poca gente cree que la caries puede ser contagiosa, transmisible, y sí lo es. Ya cuando hay contacto directo transmiten, refieren entonces los microorganismos que están actuando en ese principio patogénico. Ahora, hay un término, dice bacteriemias. Las bacteriemias en la cavidad oral pueden, entre comillas, ser consideradas normales, ¿ya?, por la frecuencia con que se produce. Por ejemplo, exodonsis. En la exodoncia con seguridad vamos a tener cuadros hemorrágicos, ¿verdad? Entonces, vía hematógena, los microorganismos van a ingresar por ese canal hacia el interior. Exodoncia, por ejemplo, por si acaso, es la extracción de la pieza dental. ¿Sí? Listo. Muchas personas consideran el hecho de tener o utilizar el cepillo de cerda gruesa. Entonces, con el frotaje correspondiente en las encías, originan pequeñas abrasiones, soluciones de continuidad, si ustedes quieren, las cuales van a originar entonces igual ingreso de microorganismos hacia el interior. Recuerden, de manera normal tenemos 700 especies de bacterias, de microorganismos en general, haciendo la biopelícula. ¿De acuerdo? Entonces, en condiciones normales, en la placa dental podríamos tener 10 a la 8 bacterias por microgramo de muestra. 10 a la 8. Listo, esas dos. Luego, masticación.
¿Será posible con la masticación que se produzca ingreso de bacterias hacia el seno interno? ¿Qué opinan ustedes? A lo mejor son lapsus. Comenten, no tengan miedo. ¿Sí? ¿Cuándo? A ver. En el caso de que nos podamos hacer daño a nosotros mismos con nuestros propios dientes. Puede ser una alternativa. Otra más frecuente. Piezas de comida. Cuando se introducen trozos de comida. Sí, son retenidas, ¿no? El caso más tangible en relación a la masticación es el consumo de la famosa marraqueta. ¿Sí? Tanta preocupación casi origina la ausencia de la marraqueta, pero con seguridad que los odontólogos deben estar festejando aquello porque ustedes ven que la cubierta externa, que la llaman la parte crocante, se astilla con bastante frecuencia. Y las abrasiones, las soluciones de continuidad que producen, o sea, son diminutas, no son exageradas, pues sería caótico, ¿ya? Pero entonces a raíz de la alimentación se produce. Entonces, el porcentaje en la que estas situaciones van a originar bacteriemias en el ser humano es aproximadamente el 10%. Ahora, también otro factor que incide en la introducción de los microorganismos, de las bacterias concretamente al interior, son edad, enfermedades, contienen emisiones ahí, y otro factor de suma importancia que inmunodeprime es la drogadicción, ¿verdad? Entonces, estas situaciones, la inmunosupresión, va a originar que microorganismos que normalmente conviven sin hacer daño a nadie se formen en patógenos oportunistas o patógenos circunstanciales. ¿Ya? En estos algunos casos que estamos presentando ahora. Ahora, hay necesidad de saber un poco la anatomía de una pieza dental. Ahí tienen ustedes la descripción, la cabalidad entonces de la constitución de las piezas dentales. Cuando utilizamos el término radicular, estamos hablando concretamente de la raíz. ¿Listo? Bien. Entonces, en la parte derecha, fíjense ustedes, tienen una cavidad oral normal. Fíjense esa tonalidad de color rosada, el esmalte pleno en las piezas dentales, ¿sí? Saludable cavidad oral. Uno de los primeros problemas al margen de la caries dental es lo que se denomina la gingivitis, que viene a ser la inflamación de las encías, de las gingivas. Entonces, fíjense, para que se produzca una gingivitis hay una inflamación a nivel de las encías, de la cubierta externa, ¿sí? La tonalidad que cambia, fíjense acá en relación a la placa anterior, ahora la vamos a reponer, pero fíjense que hay una inflamación. Fíjense. ¿Sí? Esa tonalidad rosada, rosa, hasta tonalidad casi purpúrea. ¿Verdad? ¿Cuáles son los agentes que frecuentemente originan este problema? Ahí los vienen. Todos ellos constituyen entonces biota de la cavidad oral. Cuando va progresando el problema, va a recibir otra denominación, periodontitis, o sea, se va a ver afectado el periodonto. Entonces, fíjense, ya no es solo inflamación de la gingiva, sino que va ingresando, se va a producir un
una bolsa periodontal que se llama, ¿sí? Y va a ir originando un avance que va a haber retracción del hueso, pérdida del hueso de los malares. Entonces, fíjense ustedes ahí. Entonces, esta situación progresa hasta, ahí tenemos, fíjense, cómo está avanzando y ya se empieza a estar descubierta la raíz de la pieza dental. ¿Sí? Una vez más, el color, ¿no? Que me falta. Los más frecuentes que originan periodontitis. Sí, saquenle todos fotografía, les va a servir para su evaluación. Entonces, nuevamente, en una sola placa, satisfecha, ya aquí tenemos el inicio cuadro inflamatorio, gingivitis, el inicio de una periodontitis, ¿sí? Si quieren, miren cómo hay la retracción ya de la encía, dejando parte de la raíz y directamente acá una severa. Entonces acá el ligamento periodontal ya no existe, ha sido reabsorbido al igual que el hueso, y la pieza dental sin mayor razón se pierde, se cae, así por sí, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces esa secuencia es la que ocurre dependiendo entonces los hábitos de higiene que tenga el hospedero. ¿De acuerdo? Bien, hace un momento hemos hablado de una biopelícula, el slime, si ustedes quieren. Esa biopelícula que es normal, es decir, que se empieza a formar a los 20 minutos de haber sido consumido un alimento sólido, va depositándose, si no hay higiene periódica, y fíjense en los espacios interdentales cómo se forma un precipitado de color amarillento, ¿verdad? Que está claramente enunciado por los círculos. Entonces, esa es una placa dental, placa bucodental, que está constituida fundamentalmente por microorganismos, ya no estoy enunciando simplemente bacterias, estoy diciendo microorganismos, residuos alimenticios y la pieza dental. ¿Sí? Esas estructuras entonces van a constituir la placa dental. Al igual que en el anterior, fíjense, aquí está parte de la placa dental, ¿sí? Que se halla entonces cubierta de microorganismos. En este caso tenemos una gráfica bacteriana. Microorganismos, factores dietéticos, o sea, residuos alimenticios, la susceptibilidad dental. La placa, o sea, aquí tenemos un ejemplo, una placa que tiene ¿cuánto? Un día, si no me equivoco, sí, un día, fíjense, esbozos, es color rojizo, fucsia. Si no hay higiene dental, entonces a los 10 días, fíjense cómo la placa avanza. Y aparentemente esa placa, si no es reveladores, puede pasar desapercibida. ¿Sí? Vamos a mostrarles alguna placa delante. Ya. Esto también, por favor, se van a notar los tipos de placa dental que existen. Ya. Placa cardiogénica, placa periodontogénica,
placa supragingival. Entonces esos diferentes colores están denunciando la importancia de en qué consiste y quiénes son los agresores. ¿Listo? Y la última, la placa subgingival. Entonces, lo más importante, para que haya placa subgingival debe existir acumulación del sarro supralingual. Entonces, la placa dental, cuando no existe higiene, empieza a consolidarse, empieza a endurecerse. ¿Listo? Entonces, la placa dental nosotros la podemos conocer como sarro dental, como tártaro, y los odontólogos la conocen como cálculo dental. ¿Listo? Entonces es una placa dental consolidada. Fíjense acá la cantidad de placa bacteriana que hay, todavía húmeda. Para ser retirada a posteriori, entonces el odontólogo utiliza estas cubetas para remover ese cálculo dental. Fíjense, reveladores. El revelador tiene esta coloración porque tiene como base fucsina. ¿Listo? Entonces se hace enjuagues locales el paciente y después de retención de unos breves minutos se puede observar todo lo manchado de color fucsia, entonces corresponde a placa dentobacteriana. ¿Listo? Fíjense en la parte inferior, igual, sin revelador dice y con revelador. Entonces estas son las maniobras que se realizan, que llevan efecto los profesionales en el área para poder determinar las situaciones patogénicas. Entonces, es obligación nuestra, como constituyentes de equipos de salud, el hecho de prevenir en lugar de curar. Si bien en Bolivia estamos acostumbrados a curar, somos un sistema de hospitales y no somos un sistema preventivo, ¿no es verdad? Pero fíjense claramente cómo es que nosotros podemos evitar esos pocos problemas que se les ha mostrado y ya verán los que vendrán por delante. ¿Sí? Cepillado dental, el raspado lingual, porque nosotros pensamos que las bacterias solo se depositan en las piezas dentales. Los lugares de mayor ubicación son la lengua y los carrillos internos. ¿Sí? Después, entonces, para asegurar la limpieza, el hilo dental y finalmente el enjuague bucal. Hacer puchadas sobre el enjuague bucal. Esas 4 maniobras repetidas entre 2 y 3 veces al día van a reducir, si no eliminar, los procesos infecciosos que hemos visto hace un momento atrás. Ahora, acá tenemos un absceso dental, por ejemplo, pues que no habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Supraapical. Entonces, los procesos infecciosos que se van a producir en este tracto, en la cavidad oral, va a ser como en cualquier otro sistema, por presencia de los microorganismos o por producción de toxinas. Por presencia hemos visto en la clase de pseudomonas, si no me equivoco, cómo las pseudomonas, para tener una actividad patogénica, empiezan a agruparse, a censarse, ¿no es verdad?, a acumularse en cierta cantidad para estar en condición de originar un cuadro patogénico. ¿Alguno de ustedes recuerda qué se llama ese censo que tienen las bacterias antes de originar su cuadro infeccioso? Purum sincin, ¿no es verdad? Ya. Es lo mismo que sucede especialmente con los estreptococos del grupo mutans. Purum sincin. Sincin se escribe. ¿Listo? Ahora, las enfermedades se van a dar por multiplicación bacteriana.
bacteriana por el quórum que acabamos de hablar, por el tipo de intoxicación de toxinas que van a producir estos individuos, o simplemente al final por la producción de inmunocomplejos que van a lograr en el individuo, ¿sí? O sea, en el hospedero se refiere. Ahora, los constituyentes tanto de la placa bucodental, o sea, de la placa dental, no simplemente son bacterias, si bien las bacterias están en mayor número, gradualmente van bajando, pero los constituyentes son microbianos, no solo bacterianos, ¿de acuerdo? Mayor porcentaje bacterias, de acuerdo, pero no la totalidad. En esta placa, por ejemplo, tenemos bacterias, bacilos gram negativos y la presencia de levaduras, ¿sí? El tipo cándida. Bien. Entonces decíamos que a manera de prevención debemos realizar todos esos pasos que hemos enunciado, pero sin embargo una realidad nuestra es que no todas las personas rinden culto a la higiene de la cavidad oral, se les resta importancia y, como decía al inicio la bacteriología odontológica formaba parte de la bacteriología clínica. ¿Por qué? Porque se pensaba que la odontológica solo producía caries, ¿sí? En la caries, ¿cuál era la solución hace 30, 40, 50 años atrás? Exodoncia. La práctica se la saca y se acabó. Cosa que ahora es el fenómeno inverso, ¿no? Es la prevención, la precautelar, la pérdida de... Sin embargo, con el paso del tiempo se ve que a través de soluciones de continuidad, por las exodoncias, vía hematógena, etcétera, etcétera, los microorganismos de la cavidad oral llegan inicialmente hacia el músculo cardíaco. La parte que más, entre comillas, la utilizan las bacterias es el endocardio, el que está en directa relación con la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, son predisponentes para el ataque, para la agresión de microorganismos, las fallas congénitas, o sea, endocarditis congénita, las prótesis, las válvulas, los catéteres, donde se van a producir las complicaciones. Sin embargo, de la manera más corta posible. En el torrente circulatorio todos sabemos que es abiótico para los microorganismos. La sangre tiene su estructura que se ocupa de eliminar gradualmente a los invasores, pero sin embargo se producen ciertos, de trecho en trecho, se producen ciertos choques entre el líquido o fluido que va a originar la formación de pequeños trombos. ¿Listo? Y si hay, producto de lo que hemos enunciado hace un momento atrás, abrasión, soluciones de continuidad de la cavidad oral que pueden ingresar vía hematógena hasta este sistema, van a anidar. O sea, primero van a tomar las bacterias, esos pequeños trombos, y van a anidar, si ustedes quieren, van a colonizar. ¿De acuerdo? Esa colonización entonces por parte de las bacterias en los trombos se llama vegetaciones. En estas vegetaciones las bacterias se hallan protegidas entonces de las estructuras fagocitarias naturales sanguíneas y asimismo del influjo de los antibióticos. Entonces, esa larga introducción que les había dado era cabalmente para evitar estas situaciones, ¿sí? Que
haya nadando, si ustedes quieren, mal término, pero lo vamos a utilizar, en la sangre algunas bacterias que se van a depositar en los minúsculos coágulos para ir colonizándolos y depositándose en las válvulas cardíacas, en las prótesis cardíacas, en los catéteres centrales. ¿De acuerdo? Y a partir de aquello entonces se diseminan sin mayor problema, ya sea a diversos músculos, al sistema óseo, al sistema nervioso central, formando abscesos en cualquier sistema. ¿Listo? Entonces, por eso particularmente yo consideraba importante el hecho de saber algo en relación a la anatomía y la prevención de algunos problemas odontogénicos que van a derivar en estos de mayor calibre, ¿no? Entonces, en endocarditis infecciosa dice, vamos a tener 3 grupos de poblaciones cotidianas. Los drogadictos, que el mayor número de problemas infecciosos que van a tener van a ser a través del estafilococo dorado, ¿sí? Un 90% es que se ven en esas situaciones. Después, sin mayor causa aparente inductiva, tenemos los estreptococos viridas y también nuevamente estafilococo dorado. En las prótesis, estafilococo epidermidis, aparentemente saprófito, pero oportunista circunstancial. ¿Sí? Todos esos microorganismos que ustedes ven ahí son o pueden invadir de la manera que hemos conversado cortamente hasta ahora. Cuando existen prótesis dentales, con seguridad se va a producir el anidamiento de Candida albicans, con seguridad. O sea, en pacientes de tercera edad, en personas de tercera edad que tienen prótesis orales, con seguridad se produce una acumulación exacerbada de Candida albicans, ¿sí? Que también va a originar problemas a nivel del músculo cardíaco. Y sigue la lista de los agresores. Aspergillus, un hongo filamentoso que por lo general origina problemas en vías respiratorias inferiores, también está en condición de originar alteración en el músculo cardíaco. Lo que habíamos conversado hace un momento atrás, ¿no? Entonces, estas estructuras verdosas son las vegetaciones. Y esa unión microorganismo-coágulo entonces es el que se distribuye para diseminar el problema infeccioso posterior. El diagnóstico. El diagnóstico va a ser en este caso concreto nuestro hemocultivo, ¿no es verdad? Pero sabemos que el hemocultivo tarda entre 7 a 10 días, todo dependiendo del tipo de microorganismo que sea, y bueno, otro tipo de obtención de muestras dependiendo de la situación del paciente. Entonces, dependiendo la muestra, dependiendo el microorganismo, realizamos la siembra, pruebas bioquímicas, lo fundamental, el antibiograma.
tenemos acá en la parte inferior, los dos sistemas son sistemas de anaerobiosis, porque no todo hemos visto es por anaerobios, ¿no es verdad? Habíamos comenzado el listado con los anaerobios y el escudriñamiento, el diagnóstico. Es totalmente diferente a los gérmenes comunes cuando hablamos de anaerobios. Si alguno de ustedes tiene interés a posteriori, en el laboratorio nos podemos mostrar algún sistema o explicarles en qué consiste ese sistema. Para mejorar la observación, entonces, en el diagnóstico, dado que estos microorganismos no van a hallarse en cantidad exacerbada, podemos utilizar fluorescencias, la naranja de acridina, la auramina, la rodamina. Cualquiera de ellos nos va a servir para identificar. Entonces, lo convencional, cultivo de sangre, o sea, hemocultivo, tiempo de incubación. Ahora, algo que les llama la atención es el RAP. Cuando un paciente tiene problemas a nivel, en este caso, de endocarditis, ¿qué es lo que se debe hacer? Obtener una muestra para llevar a efecto el hemocultivo. Sabemos que el hemocultivo tarda una semana. Si hay una septicemia en una semana, ¿qué pasa con el paciente? Se muere, ¿no es verdad? Bien. Entonces, removedor antibacteriano, eso quiere decir RAP. Entonces, ¿en qué consiste? Yo obtengo la muestra de sangre y la coloco en el recipiente del RAP. Este recipiente del RAP contiene dextrosa, suero isotónico, o sea, suero fisiológico, y unas partículas de resina de intercambio iónico. Entonces, insuflo mi muestra de sangre en este RAP y puedo dejar 1 hora, 2 horas, 5 horas, si quiero, hasta el día siguiente. ¿Qué va a ocurrir? Que las moléculas del antibiótico se van a pegar, se van a adherir, ¿sí?, a las resinas de intercambio iónico. Y el líquido que está en el recipiente es la muestra sanguínea sin la acción del antibiótico. Por lo tanto, a partir de aquello puedo entonces inocular y tener entonces quiero decir que el paciente en estos casos va a romper lo tradicional, lo convencional. Regla de oro en bacteriología es que el paciente no se halle con la administración de antibióticos, ¿no es verdad? Para hacer cualquier trabajo bacteriológico. Acá entonces la excepción puede ser esta, ¿sí? Tomamos la muestra, pese a que el paciente con tratamiento antimicrobiano, utilizamos el RAP y se siembra y vamos a tener entonces en este lapso de tiempo toda la marcha correspondiente. Hacemos también pruebas serológicas para asegurarnos de cuáles han sido las fracciones que están originando. También se puede realizar PCR, reacción en cadena de la polimerasa, para certificar el microorganismo. Ahora hay algo bastante interesante en el Streptococcus mutans. Hemos dicho que la mayor incidencia de todos los problemas que van a terminar después en endocarditis está originada por el Streptococcus mutans. Entonces, el Streptococcus mutans propiamente enunciado está catalogado en 3 tipos de 3 serotipos. CEF, ¿listo? Pero sin embargo, de manera reciente hay un serotipo nuevo, el serotipo K, que no tiene mayor trascendencia a nivel cariogénico, ¿listo? No tiene ninguna trascendencia, pero sin embargo reviste gran importancia en los casos de endocarditis bacteriana.
¿sí? A nivel de la cavidad oral no origina problema, pero sí en el músculo cardíaco. Prevención, importante. También anótense, por favor. Si ustedes han analizado en las clases que se les imparte como persona, lo que les digo que se anoten es parte de su examen, ¿sí? Si ponen un poco de voluntad, lo hacen con seguridad. Si las van a anotar las preguntas de los encargados, con seguridad alguna vez darán. Tratamiento. Hay dos tipos de tratamientos que se hacen. Uno, el tratamiento antibiótico, ¿sí? Que dura entre 4, 6 hasta 8 semanas y es con antibióticos intravenosos. ¿Listo? Entonces no es pertinente vía oral porque la asimilación es tardía. Entonces lo que hemos mencionado, puede realizarse un tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro para tener cierto grado de seguridad hasta que llegue el tratamiento dirigido, ¿sí? Entonces, previa a la identificación del microorganismo en el diagnóstico, vamos a hacer el tratamiento. Y en segunda instancia, el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Cuando se produce insuficiencia cardíaca, cuando hay embolias, cuando hay abscesos, entonces hay necesidad de llevar a efecto cirugías. La cirugía implica, dice, reparación o reemplazo de válvulas, prótesis. Entonces, en términos generales, una pincelada sobre lo que significa la actitud de las bacterias en la cavidad oral. Se le da importancia a los microorganismos que pertenecen al grupo de los estreptococos porque hay dos tipos de líquidos en la cavidad oral. Uno que se llama saliva, la que conocemos, ¿no es verdad? Que se ocupa, vendría a ser la primera barrera protectora en la cavidad oral, aparte de tener otros empleos, como se les de ablandar, de humedecer, para coadyuvar en la dilución, etcétera, etcétera. Pero nos interesa que también la saliva tiene sus factores bactericidas, pero que son muy fácilmente vencidos por la masa, por la biomasa del microorganismo, que van a incrementar más aún cuando no hay higiene, como hemos mencionado. Hay otro tipo de líquido que se llama el líquido crevicular. Ese líquido crevicular es muy parecido al líquido sanguíneo, o sea, a la fracción sanguínea líquida de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que los microorganismos, las bacterias, muy fácilmente pueden reproducir en este sector. Entonces, más aún, microorganismos que van a coadyuvar al inicio de los problemas. Por ejemplo, ¿quiénes son los coadyuvantes iniciales? No es que directamente él o los estreptococos van a producir la caries, no. Los agentes que van a iniciar el proceso cariogénico pueden ser los actinomyces, pueden ser actinomyces viscosos, pueden ser actinomyces naislundi. Después entran los estreptococos propiamente, los lactobacillus, especialmente lactobacillus acidophilus. Entonces, lactobacillus y actinomyces son los que preparan el terreno para que los estreptococos actúen produciendo el daño.
¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay higiene bucal, los materiales ricos en azúcares, todos los hidratos carbonos que se hallan en la cavidad oral, van a ser degradados por lactobacillus, por actinomyces, en ácido láctico. O sea, si bien tras la deglución o la alimentación, el insumo, puede haber, dependiendo de los alimentos, un pH 9, por acción de lactobacillus y actinomyces, el pH baja hasta 4.5. Y esa situación es aprovechada ostensiblemente entonces fundamentalmente por los estreptococos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en términos generales lo que acontece con la cavidad oral. Pónganse a pensar ustedes que hay gente que estudia 5 años, lo que ahora estamos haciendo en menos de 1 hora. ¿Sí? Que son los vecinos de al lado. Bueno, entonces, muchachos, eso ha sido ahora. No sé si tienen alguna consulta o nos vemos la próxima. Este tema no entra a su examen del miércoles, ¿no? ¿O si entra? No, ya iniciamos el séptimo lote desde el viernes. ¿Qué? Ya iniciamos las clases del último lote desde el día viernes con la doctora Pacheco. ¿Qué tema? ¿Ves? Del viernes al día no te acuerdas. No, no pude asistir, pero sabía que... Ya, bueno, nos vale la honestidad, siempre he dicho. Listo, muchachos, les agradezco por su tiempo.